Ahora veremos el inicio de edición con ArcScan. Para ingresar al conjunto de herramientas que ofrece ArcScan, se realiza desde su barra de herramientas, esto es desde el mismo entorno de ArcMap. Uno puede hacer clic derecho en la parte superior derecha de ArcMap y buscar la barra de herramientas de ArcScan. De esta manera, además, tiene su propio entorno de trabajo y esto posibilita utilizar otras herramientas de vectorización. Es necesario activar ArcScan como una extensión antes de utilizarlo. Esto debido a que ArcScan es una extensión la cual tiene que ser adquirida en primer lugar y luego activada para que las herramientas puedan ser utilizadas. Si bien uno va a poder ver la información de la barra de herramientas, no va a poder utilizarla. ArcScan también permite el acceso a cualquier formato de tipo raster que acepte ArcMap. Si ArcMap lo lee, ArcScan puede utilizarlo para vectorizar. Sin embargo, los rasters, los mapas, pueden estar representados en dos colores o en más. Tomemos el ejemplo de un mapa cuya elaboración ha sido en tiempos muy pasados y solo se representa por vectores negros y por fondo blanco. En este caso tenemos solo dos colores, pero mapas más actuales serán representados por varios colores. Por ejemplo, las curvas de nivel son de color marrón, los pueblos de color negro y así sucesivamente. Los colegios pueden ser de color rojo, etc. Para que ArcScan pueda utilizar esta información, estos rasters deben representarse en dos colores, negro y blanco. Negro simboliza lo que se debe digitalizar y blanco lo que no se debe digitalizar, quiere decir el fondo. Existen herramientas dentro de ArcMap para que esto sea posible, en caso el raster original no presente solo dos colores sino más. De esta manera el usuario puede identificar qué debe ser de color negro y qué debe ser de color blanco. Una vez hecho este proceso, ArcScan podrá reconocer lo que se desea y lo que no se desea digitalizar. Ahora veremos la vectorización interactiva, o también llamado trazado raster. Cuando uno trabaja con ArcScan, como se ha indicado anteriormente, tiene dos opciones. Una vectorización automática, en la cual el programa es el que elige qué va a digitalizar, con pautas previas que da el usuario, o también puede hacerlo de manera manual. Esto a través del mismo usuario, quien va eligiendo qué es lo que quiere ir digitalizando. La vectorización interactiva se refiere a la vectorización manual, en la cual el usuario va a dibujar como si fuese una edición tradicional los vectores que desea que se digitalicen y almacenen como un shapefile o un feature class. La diferencia entre una edición tradicional y la que ofrece ArcScan es de que hay herramientas adicionales que permiten hacer esta edición, este dibujo, este trazado mucho más preciso. Y normalmente se elige esta opción cuando el usuario desea tener mayor control sobre lo que se va a digitalizar. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo el mapa escaneado puede tener muchas manchas, es ya tan antiguo que tiene arrugas, etc. y es información que uno no desea digitalizar. Por lo tanto, tal vez la forma automática no ofrece el mejor resultado y es preferible que el mismo usuario empiece a digitalizar lo que se desea obtener. Otra opción también puede ser que no todo lo que esté en el mapa se desee digitalizar y tal vez sea solamente una pequeña parte de información que está en ese mapa lo que se desea obtener para otros usos posteriores. Por lo tanto, en este caso también será mejor hacer la vectorización de manera manual en vez de utilizar la automática que va a generar información de todo lo que se encontraba en el mapa. La vectorización interactiva está compuesta por varios componentes, los cuales son alineación raster, trazado raster y reconocimiento de forma. La alineación raster permite identificar intersecciones, centros de línea y también extremos. Todo esto lo hace con el fin de evitar que haya desconexión entre el trazado. Puede ser que existan partes en las cuales la línea del mapa escaneado no se visualice correctamente y ocurra un rompimiento de la conexión del dibujo. Mediante la alineación raster uno puede identificar exactamente dónde están las intersecciones, dónde están los centros de línea y también dónde están las esquinas. Por ejemplo, observemos el dibujo en la cual tenemos una línea dibujada, la cual ha sido parte de un mapa físico. Sin embargo, la línea que vamos a dibujar ahora, de tipo vector, se va a encontrar exactamente por el medio de este grosor de línea. Por lo tanto, la alineación raster lo que permite es que el dibujo ocurra exactamente en el medio de estos dos extremos. Trazado raster lo que permite es que el usuario mismo digitalice qué es lo que desea vectorizar. Se parece mucho cuando uno empieza a crear una entidad de tipo línea, pero en este caso lo que uno tiene que hacer como usuario es indicar por dónde debe seguir el trazado. Este trazado raster utiliza mucho la alineación raster para ubicarse correctamente en el medio del trazado.
Y además de esto, lo único que es necesario es, una vez que se llega a un punto, indicar hacia qué orientación debe continuar el dibujo. Porque como recordemos en el dibujo anterior, supongamos que tenemos una intersección. El trazado raster lo que va a realizar es el dibujo, la digitalización de esta línea hasta la intersección. Uno puede indicarle que sea hasta acá y luego no va a saber si ir de frente o ir hacia la parte inferior. El usuario le indica hacia dónde debe continuar haciendo clic en una de las dos orientaciones y el trazado raster continuará, valiéndose de la alineación para seguir por el centro. Además, una vez que se hace este trazado raster, el usuario también puede utilizar otras herramientas adicionales posteriores como un control topológico, una edición avanzada vectorial o ajustes espaciales, todo esto para asegurar más la calidad de la información digitalizada o vectorizada. Y por último tenemos el reconocimiento de forma. Aquí lo que permite el programa es identificar formas ya existentes y mediante esta herramienta dibujarlas automáticamente. Ejemplo, supongamos que estos círculos representan tanques de agua. Por lo tanto, uno puede con esta herramienta hacer que el programa reconozca esta forma, ya que todo esto es color negro y el resto es blanco, y automáticamente lo digitalice. De esta manera, uno puede digitalizar formas poligonales y dibujar estos polígonos ya de manera digital en un shapefile o un feature class. Ahora veremos la vectorización automática. A diferencia de la vectorización interactiva, en la cual el usuario era el que iba escogiendo qué es lo que se desea digitalizar y almacenar, en este caso es el programa quien elige qué es lo que se desea, pero como el programa no siempre puede saber todo, el usuario es quien le da pautas para que esto sea de la mejor calidad posible. Por lo tanto, la vectorización automática permite digitalizar toda la información que se encuentre dentro de un raster, un mapa escaneado, siempre y cuando el usuario antes ha hecho una limpieza del mismo. De esta manera, la vectorización automática lo que puede realizar es que toda la información que se tenga ya en dos colores, blanco y negro, se pueda digitalizar sin necesidad de que el usuario intervenga. Por lo tanto, este proceso es mucho más veloz que el anterior, y de esta manera se puede obtener mayor cantidad de información en menor tiempo. Sin embargo, para ello es necesario que el usuario realice una correcta limpieza de la información, esto quiere decir del raster que se va a vectorizar. La vectorización automática permite dos métodos de vectorización, línea de centro y de contorno. La línea de centro lo que va a realizar es digitalizar la información de manera automática a partir del centro de los elementos. Supongamos que tenemos un mapa de curvas de nivel, entonces la digitalización del shapefile o feature class en formato línea tipo vector va a pasar por el medio del dibujo que representa la curva de nivel. Sin embargo, si uno utiliza contorno, lo que se va a digitalizar es también las curvas de nivel, pero a través de los contornos de esta línea, y por lo tanto habrá dos, el contorno superior y el contorno inferior. Esto va a permitir que se digitalice polígonos. Entonces se puede obtener dos tipos de información a partir de la misma fuente raster. Dependerá de lo que el usuario escoja, si le conviene líneas o si le conviene a partir de contorno, y de esta manera tendrá un área. Otro dato importante a tener en cuenta es que todos estos parámetros que el usuario puede asignar para esta digitalización pueden ser almacenados para que en un posterior procesamiento de otra imagen raster los mismos parámetros se puedan aplicar. Además de esto, es importante tener en cuenta la calidad del archivo a vectorizar. ¿Esto qué quiere decir? Que el raster debe tener una correcta calidad para que este procesamiento, al ser automático, otorgue los mejores resultados. Si el mapa es muy antiguo, tiene mucho ruido, que quiere decir muchas manchas, muchas arrugas, mucha información que daña lo que se va a vectorizar, entonces se recomienda la otra opción. O también se puede realizar un proceso de limpieza muy minucioso, de tal manera de que la información a digitalizar sea más clara. Si aún así el resultado no es óptimo, pues se procede con la forma anterior, la vectorización interactiva. Dentro de las opciones que nos ofrece la vectorización automática tenemos la selección de celdas raster. Mediante esta forma, el programa identifica las celdas que están conectadas entre sí, tienen una conexión, y uno puede seleccionarlas como si fuese un vector. De esta manera, uno puede identificar conexiones de celdas y con ellas realizar exportaciones, eliminarlas o también digitalizarlas. Dependerá de lo que el usuario desee.
Por lo tanto, selección de celdas raster es muy utilizado para identificar exactamente qué información se desea modificar, ya sea, como hemos indicado, desaparecerla para que no se digitalice posteriormente, exportarla como una información o digitalizarla para poder seguir continuando con otras digitalizaciones dentro del mismo mapa. Y también tenemos la limpieza de raster antes de la vectorización. También se puede utilizar una limpieza de la información como se ha indicado en caso el raster presente mucho ruido. Si bien la selección de celdas raster puede ayudar a desaparecer esta información, se puede realizar también una limpieza completa de toda la información que no se desee digitalizar antes de proceder con esta vectorización automática. ¿Esto por qué? Porque siempre hay información que no se desea mostrar en el shapefile o el feature class que se va a crear. Mediante esto se puede dibujar, rellenar o borrar celdas rasters. ¿Esto qué quiere decir? Se puede llenar vacíos que tal vez han sido borrados por el tiempo de antigüedad o se pueden eliminar por completo de tal manera que no aparezca esta información. Tomemos como ejemplo un mapa de catastro. Un mapa de catastro que esté dibujado en AutoCAD. Este se ha impreso como un plano, pero ahora se quiere transformar a información de tipo shapefile, feature class, quiere decir tipo GIS. Cuando uno tenga esta información, va a darse cuenta de que además de las líneas que representan los lotes tal vez, también se tiene información de tipo texto, que nos indica cuánto es la longitud del lindero, cuánto es el área, cuál es el nombre de la manzana catastral, etc. Toda esta información no se desea llevar a un shapefile de tipo vector línea. Por lo tanto, es necesaria una limpieza de tipo raster para que esta información no sea digitalizada de manera automática. Ahora veremos unos requisitos previos para realizar la vectorización interactiva. Cuando uno va a realizar una vectorización, se recomienda siempre que los archivos raster y los vectoriales que se van a crear estén en el mismo sistema de coordenadas. También el área de trabajo, el frame en el cual uno va a trabajar dentro de ArcMap, tenga el mismo sistema de coordenadas que los dos elementos mencionados anteriormente. Y por último, la imagen que se va a utilizar que sea en formato TIFF. Esto porque debido a que es el formato más utilizado cuando se trabajan con rasters, al igual que shapefile lo es para vectores. Ahora vamos a ver el procedimiento para vectorizar. Vamos a ir a ArcMap y haremos el paso a paso para ver cómo se utiliza estas herramientas de ArcScan al momento de vectorizar de manera interactiva un raster. Para utilizar ArcScan vamos a cargar dentro de ArcMap nuestra capa, curvas y también el raster de tipo TIFF Barranca. Hacemos un zoom y observamos que se trata de una carta nacional perteneciente a Barranca. Además de esto, sabemos que ya es un raster tipo TIFF y queremos digitalizar información que se encuentra dentro de esta carta. Como se observa, hay todo tipo de información cuando uno escanea un mapa. Tenemos información de curvas de nivel, tenemos información de nombres, tenemos información de quebradas, etc. Por lo tanto, tenemos que hacer una limpieza previa para saber qué es lo que se quiere digitalizar y qué no. A continuación, lo que vamos a realizar es activar la barra ArcScan. Se va a esta parte del ArcMap, clic derecho y se busca ArcScan. Una vez encontrado, activamos la barra. Sin embargo, esta está desactivada. Podemos utilizar ninguna de sus herramientas debido a que, en primer lugar, no hemos activado la extensión. Hay que asegurarnos que la extensión esté activa. Esto porque debido a que ArcScan es una extensión adicional de ArcMap. Cuando uno adquiere ArcMap, también debe adquirir independientemente ArcScan. Y una vez que este sea adquirido, se puede activar yéndose a Customize Extensions y activar ArcScan. Una vez que esto está activado, el siguiente paso es iniciar edición. Uno puede iniciar edición en nuestro elemento vectorial debido a que uno no puede editar un raster con clic derecho, Edit Features, Start Editing. Cuando uno realiza esto, aún se observa que no está activada la barra. ¿Y esto por qué es? Debido a que si bien ya tenemos un vector, un raster, la extensión activada y la edición iniciada, nuestro raster tiene información de más de dos colores, no solo es negro y blanco. Y como se había indicado, es necesario que el raster tenga este formato para que pueda ser utilizado. Por lo tanto, vamos a detener la edición y vamos a reclasificar esta información para que sea dos colores. Vamos a buscar en Search
y en caso no se tenga Search, se puede hacer clic en este botón y se busca Reclassify. Una vez encontrado, se utiliza el Reclassify de Spatial Analyst y se va a abrir una nueva ventana, la cual nos va a pedir el raster, el cual es Barranca, y luego cuál va a ser el campo a reclasificar. Lo dejaremos siempre por defecto value, debido a que en value siempre un TIFF, un raster, almacena su información que representa. Y luego en clasificar ingresamos y cambiamos el método de clasificación. Actualmente se está clasificando en 9 clases, 9 grupos de valores raster en un formato, en un método de tipo Natural Breaks. Vamos a dejar este método y vamos a cambiar a que sea de 2 clases. Ahora solo se va a agrupar en 2. El primero va a ir los valores de píxeles de 2 hasta este valor y el segundo el restante. Ponemos OK y ahora vamos a tener un nuevo raster que vamos a crear a partir de la reclasificación, donde va a tener solamente 2 valores, 1 y 2. Ingresamos donde vamos a guardar esta información y vamos a poner que sea dentro de donde estamos guardando la información trabajada. Y le vamos a poner de nombre Barranca Reclass. Una vez guardado esto, ponemos OK. Ahora tenemos la información solo en 2 colores. Si apagamos nuestro Barranca original, tenemos nuestro Barranca Reclass en color 1 y color 2. Vamos a poner a color 1 un negro y a color 2 un blanco. Y ahora observamos cómo tenemos nuestra información solo en 2 colores. Podemos remover nuestro Barranca original y volvemos a iniciar la edición. Ahora observamos cómo automáticamente la barra de ArcScan se activa. Esto es debido a que ya reconoció un raster que solamente almacena 2 valores, 2 colores. Ahora veremos Raster Painting, vectorización interactiva y configuración de parámetros. Raster Painting tiene varias herramientas muy parecidas a Paint, en la cual el usuario puede, previamente antes de realizar una vectorización interactiva o automática, editar el raster, agregándole celdas, quitándole celdas, rellenando celdas, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que con Raster Painting uno puede empezar a limpiar el raster antes de digitalizarlo de forma interactiva o automática. Raster Painting se activa cuando el ArcScan está activado, la ignición también está activada y además se inició la limpieza raster. Vectorización interactiva quiere decir, como se ha indicado, que se procede a digitalizar de manera manual lo que uno desea que se almacene dentro de la capa de tipo vector. En nuestro caso de ejemplo sería dentro de la capa de curvas de tipo línea. Y por último, configuración de parámetros viene a ser todos los parámetros que se pueden modificar o que por defecto ya son llenados por el propio ArcScan para identificar los elementos que deben ser digitalizados, ya sea de forma interactiva o también de forma automática. Y en ellos tenemos varios parámetros, como por ejemplo los que se observan a continuación. Tenemos la solución de intersección, la cual permite resolver problemas en las intersecciones que se encuentren. Hay 3 tipos que se pueden modificar, siendo geométrico la forma por defecto. Además se tiene la mediana o ninguna solución. Después tenemos en el número 2 o B la selección del nivel de ruido para facilitar la eliminación de elementos que no deseamos que se digitalicen. También tenemos la opción de selección del ancho máximo de la línea, que permite seleccionar elementos raster lineales que podrán ser vectorizados. Otra opción que se tiene es el parámetro de tolerancia. Este parámetro de tolerancia es para la comprensión y establece una reducción de cantidades de vértices de salida para las entidades de línea que se deberán generar. También está la opción que permite visualizar las líneas a reconocer por el software. La tolerancia de cierre, la cual permite cerrar agujeros o brechas. La opción que establece la tolerancia para ignorar los agujeros cuando uno vectoriza. Y por último, la opción solucionar esquinas, que permite que el software dé forma a las esquinas de los elementos vectoriales que se van a generar. En ArcMap, una vez que se tiene la edición iniciada, dentro de la barra
de ArcScan, en Raster Cleanup se tiene Raster Painting Toolbar. Esta herramienta, como os he indicado, permite modificar el raster para su posterior vectorización y de esta manera el resultado sea el correcto. Para que esta opción esté activada, porque cuando uno hace clic aparece esta otra barra, se debe iniciar el Cleanup. Se selecciona Start Cleanup y se activan las opciones. Esto es muy parecido a cuando uno utiliza el software Paint. Vamos a tomar un ejemplo y por ejemplo se tiene Brush, el cual permite digitalizar celdas y cambiarle su valor de lo que era anterior a un nuevo valor. Esto quiere decir las celdas que eran valor 2, valor nulo, ahora pueden ser valor 1 para que sean digitalizadas. Ejemplo, en esta línea aseguramos la continuidad. También tenemos para cambiar el tamaño del brush. Luego se tiene Fill. Esta opción rellena los espacios vacíos que encuentre con valores nulos o valores 2, como observamos en estos casos. Después tenemos para dibujar líneas. Esta línea lo que va a permitir es continuar espacios que están demasiado distanciados, como por ejemplo es este caso. Hace clic y doble clic, y de esta manera se digitaliza la línea para continuar. Después se tiene el tamaño de la línea con el cual se quiere dibujar. También tenemos borrar. En este caso, uno elige qué celdas no deben estar y haciendo clic, todas las que están dentro del área pasan de valor 1 a valor 2. Quiere decir que ya no se digitalizan. Y también tenemos el tamaño para borrar. Las otras opciones son hacer un switch, un cambio entre los valores válidos y valores inválidos, quiere decir 2x1 y 1x2. Y también tenemos el borrador mágico. Esta es una forma más intuitiva de borrar celdas, en las cuales todas las que se encuentren dentro simplemente van a ser eliminadas, identificando cuáles son celdas válidas y cuáles son celdas inválidas. Para realizar una vectorización intuitiva, se inicia edición normal, se selecciona crear entidades y se elige una capa. En este caso será la capa curvas. Una vez elegido, vamos a tener que estos elementos se activan, tanto Vectorization Trace y Vectorization Trace Between Points. Uno puede seleccionar, por ejemplo, Vectorization Trace Between Points y empezar a digitalizar alguna línea, como es en este caso esta línea que tenemos de curva de nivel. Manteniendo S presionado, uno puede iniciar la digitalización a través de puntos. Para terminar, F2 y se continúa con el siguiente. Pero también se tiene Vectorization Trace, el cual se puede utilizar para rellenar estos espacios que están sin unión. Con S presionado se puede digitalizar y completar estas zonas. Se pueden guardar los cambios y nos pregunta si también deseamos guardar los cambios en el raster. Ponemos sí y con esto tenemos una parte del raster digitalizado. Por último, para cambiar los parámetros que se tienen tanto para la vectorización intuitiva y también para la automática, se puede ir a Vectorization Settings y aquí se tienen todas las opciones indicadas en la teoría. Uno puede cambiar estos elementos de acuerdo a lo que crea conveniente para que el programa identifique qué debe digitalizar y qué no. Ahora veremos la vectorización automática. Así como se puede realizar una vectorización intuitiva en la cual el usuario es el que empieza a dibujar los elementos, también se puede realizar una de manera automática en la cual el usuario solo ha dado previamente algunos parámetros y con un solo botón se digitaliza todo lo que se encuentra en el raster. Ahora lo veremos en ArcMap. En ArcMap se debe tener para esta digitalización el raster en dos colores, la edición iniciada
y también ya haber pasado por el raster cleanup para que sea lo más fiel a la realidad posible el dibujo que se va a realizar de manera automática. Una vez hecho esto, también se pueden cambiar los settings, los parámetros de la vectorización en caso sea conveniente. Y para utilizar esta digitalización o vectorización de manera automática, se va a Vectorization y se selecciona Generate Features. Va a aparecer una nueva ventana en la cual nos consulta dónde se va a generar estas curvas, dónde se van a generar estas líneas, esta digitalización, y será en nuestra capa curvas. Además nos indica que debemos escoger dónde se van a poner las líneas centrales. Esto debido a que también podemos cambiar el parámetro en Options y cambiarlo a el borde de la línea, pero normalmente se utiliza Centerline, el centro de la línea. Se vuelve a Generate Features y una vez que se tiene ya seleccionada nuestra capa curvas, se pone OK y se espera que procese. Este proceso puede demorar un poco debido a la cantidad de vectores que debe crear para todo el raster que se desea digitalizar. Una vez terminado el procesamiento, si uno apaga el raster va a poder observar que se ha digitalizado las líneas de acuerdo a la información que ha encontrado. Por supuesto, hay varios elementos como los textos que han debido ser eliminados anteriormente para que no sean digitalizados como líneas. Para terminar y guardar los cambios, se selecciona guardar y detener la edición.